Bien, el concepto que nos queda es el concepto de tráfico de desbordamiento, ¿vale? Y es una idea que quiero que os entre, que complica aún más los cálculos, ¿vale? Fijaros, de lo que hemos estado hablando hasta ahora es los intentos de llamada de los usuarios, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, aquí abajo a la izquierda tengo un trozo de la red telefónica y las llamadas de un usuario que va por su bucle de abonado, una sección, la ruta final, ¿no? Aquí cojo una sección directa entre dos centrales primarias, baja a la central local del siguiente, ¿vale? Y por ese camino se establece la llamada telefónica, ¿vale? Imaginad que hay más usuarios de esa población de la izquierda que quieren llamar a la población de abajo y a lo mejor resulta que ese enlace directo por la red complementaria que hay entre esas dos centrales primarias se congestiona. Están ya en uso todos los enlaces, todos los canales, hay gente hablando, se produce un nuevo intento de llamada y decidimos, bueno, no puede ir por ese camino que es el más corto, pero hay un camino alternativo que es la ruta final yendo por la central secundaria, ¿vale? Entonces mandamos esa llamada por el otro camino. Es como hay un camino muy bueno para ir de esta ciudad a la otra, pero está atascado en la carretera esta, pues nos vamos por otra ruta. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, a esas llamadas que van por ese otro camino es lo que se llama el tráfico de desbordamiento, porque se desbordan de la capacidad que hay en ese enlace y van por otra ruta. ¿Vale? Pues, por ejemplo, por ahí. Bien, ¿qué es lo que sucede con el tráfico de desbordamiento? Si veis, hay una probabilidad de bloqueo, por ejemplo, en ese enlace entre las centrales primarias y la probabilidad de bloqueo un 2%, ¿no? Es la probabilidad de que una llamada no consiga un canal libre y por lo tanto se desborde, ¿vale? Entonces, ¿qué proporción de las llamadas se van por el enlace, por la segunda ruta? La proporción de la probabilidad de bloqueo en ese enlace entre las dos centrales. Si hay una probabilidad de bloqueo ahí del 1%, quiere decir que el 1% de las llamadas no encuentra un canal libre en ese enlace y por lo tanto se van por la ruta alternativa. El 1% de la intensidad del tráfico se va por la ruta alternativa. Vale, pues ahora podemos hacer cálculos de probabilidad de bloqueo por la ruta alternativa, porque también puede bloquear si no es el camino alternativo, ¿eh? Ahora podríamos hacer cálculos en la ruta alternativa con qué cantidad de tráfico, el 1% de la intensidad de tráfico que teníamos, ¿vale? Que es la cantidad de tráfico que se ha desbordado. Bien. Entonces, con esa intensidad de tráfico podemos hacer cálculos empleando la Erlang B. Pues el problema es que no, ¿vale? La Erlang B requiere que el proceso de tráfico se pueda describir con un proceso de llegadas de Poisson. Claro, uno podría pensar muy lógicamente, bueno, si el proceso de llamadas es de Poisson y una fracción P se te ha ido por arriba, ¿no me has dicho que si yo cojo un proceso de Poisson y una fracción P se va por aquí, una menos P se va por allá, lo que me queda son dos procesos de Poisson? Sí, si la P son variables aleatorias independientes, ¿vale? Si son variables, eso es un proceso de Bernoulli, variables aleatorias independientes. ¿Qué sucede? Que esa P, esa probabilidad de bloqueo no son independientes. Cuando este enlace directo entre dos centrales primarias se congestiona, cuando están todos los canales ocupados, fijaros, aquí tenéis una representación en la que se ocupan todos los canales, ¿qué es lo que sucede? Que durante un cierto periodo de tiempo, hasta que se desocupen, todas las llegadas que se produzcan se desbordan, plum, 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 y se van por el enlace, por la ruta secundaria, por la ruta final en este caso, ¿vale? Y cuando la ocupación del enlace baja por ahí, ninguna se desborda y todas van por el enlace directo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, las llamadas del tráfico de desbordamiento tienden a ir en ráfagas. No he cogido una fracción P de las llamadas originales al azar, una cualesquiera, porque entonces yo tendría que tenerlas más o menos por ahí desperdigadas, una fracción P. En realidad las voy a tener agrupadas en bloques de cuando se ha producido congestión, todas se van por el otro enlace, luego se alivia la congestión y ya no va ninguna, luego se produce congestión y de golpe un conjunto de llamadas se van por el otro enlace. Eso no es un proceso de Poisson. Si recordáis cuando yo os puse un proceso de Poisson, sí, es aleatorio, hay zonas en las cuales se acumulan llamadas, zonas en las cuales están separadas, pero no hay claramente estos bloques, pausas, ¿vale? Con lo cual, si el proceso de llegadas en esos enlaces, cuando va el tráfico, si el tráfico de desbordamiento que va a esos enlaces
no es un proceso de Poisson, ya no podemos emplear la Erlang-B para calcular en esos otros enlaces la probabilidad de bloqueo, ¿vale? Entonces, no voy a seguir más allá porque ahí lo que hay que recurrir es a cálculos aproximados, a tablas en los cuales se aumenta la intensidad de tráfico en el cálculo artificialmente para seguir empleando la Erlang-B y que siga dando las probabilidades aproximadamente reales, ¿vale? Se trabaja con intensidades de tráfico equivalentes y tal, ¿no? Y hay diferentes técnicas numéricas para resolverlo de forma más o menos sencilla, ¿vale? Al final, pues de resultados experimentales, porque esto depende de cómo se comporte el tráfico. Entonces, lo que vamos a hacer en general en los problemas, vamos a suponer que el tráfico de desbordamiento es de Poisson, o muchas veces, fijaros, si imaginar que el tráfico que se desborda es una fracción muy pequeña, es un 1% del que iba por la otra ruta, ¿no? A lo mejor por la otra ruta iban 100 llamadas por unidad de tiempo y por aquí arriba se nos va solo una llamada por unidad de tiempo, ¿vale? Son muy pocas. Y imaginad que hay otra población, por ejemplo la segunda de abajo a la izquierda, que hace llamadas que van por esa ruta final porque van hacia el resto de la red, ¿vale? Y el número de llamadas que esa población hace es 200 por unidad de tiempo. Entonces, el número de llamadas de esa población por esa ruta sí sigue un proceso de Poisson y son unas 200 por unidad de tiempo. Y a esas le estoy añadiendo una más por minuto o por hora, por unidad de tiempo, me da igual, una más que no sigue un proceso de Poisson. Pero si a un proceso de Poisson con una intensidad de tráfico muy grande le añado un proceso pequeñito que no es de Poisson, pues aproximadamente lo que sale pues sigue siendo aproximadamente de Poisson, ¿vale? Con lo cual aproximadamente sigo pudiendo emplear el cálculo que me viene de la Erlang-B. Pero si las 200 llegadas por unidad de tiempo fueran las que son un tráfico de desbordamiento y la una llegada por unidad de tiempo es la que es un tráfico de Poisson, es cuando tendríamos un problema, ¿vale? Pero no vamos a entrar en cómo se resolvería ese tipo de problemática, porque para este tema sí ya es suficiente.